Olá a todas, todos y todas, soy Cintia Mendonça. Esta comunicación trata de los recursos necesarios, o sea, los conjuntos de elementos materiales y humanos para montar un laboratorio ciudadano y crear redes colaborativas. Luego, en los próximos minutos, trataremos diferentes temas sobre los roles, por un lado, del equipo de trabajo y por otro, de los espacios. El objetivo es ayudarles a compartir una idea del presupuesto necesario según sus posibilidades y a la escala que podrían trabajar. Es importante considerar que, para crear un laboratorio ciudadano, es interesante que los espacios estén conectados a una red de apoyadores. Los laboratorios no están solos. Consideremos esta red cuando vayamos a organizar los recursos disponibles. Es posible tener hermosos laboratorios ciudadanos con poco o mucho recurso. Me gusta comprender el uso de los recursos como una estrategia y no solo como una condición que determina si es posible o no hacerlo. Para gestionar los recursos hay que crear algún tipo de gobernanza, hay que tener criterios, directrices y mucha creatividad. Ahora, para que podamos imaginar juntos algunas situaciones y posibles condiciones sobre los recursos necesarios, les daré un ejemplo. Vamos a ver cómo un único modelo de laboratorio puede usar diferentes recursos y tener diferentes resultados. Una vez en Silo, la organización donde trabajo yo, hicimos 3 laboratorios, uno tras el otro en un plazo de 3 meses. El contexto era la crisis democrática, económica y sanitaria. Recién había empezado la pandemia en Brasil. Era necesario mantener la distancia social, entonces decidimos hacer un laboratorio virtual. En mayo de 2020 hicimos el primer laboratorio de emergencia. ¿Qué recursos teníamos nosotros? En este momento no había muchos recursos materiales, no había buena conexión de internet, no había dinero. Pero había personas interesadas en dar su tiempo y sus condiciones y sus conocimientos para ayudar a crear soluciones a los problemas que teníamos. Entonces buscamos personas que ya habían participado de los laboratorios presenciales y proponemos crear un equipo de trabajo de mediadores. También buscamos organizaciones de trabajo que trabajan con nosotros en cooperación y pedimos ayuda para difundir la convocatoria, ofrecer tutoría y conversaciones en formato en vivo. Luego de esta articulación, lanzamos una convocatoria de proyectos y finalmente tuvimos 300 participantes que desarrollaron en 7 días 27 proyectos. En este taller, la participación fue por orden de inscripción. 2 semanas posteriores nos juntamos a una organización amiga que no podía llevar a cabo sus actividades por parte de COVID-19 y decidimos trabajar en cooperación para hacer una segunda edición del laboratorio de emergencia. Continuamos con la articulación del primero, incluyendo ex-participantes y las organizaciones cooperadas, ¿no? Y esa organización amiga movió recursos de diferentes frentes dentro de su presupuesto. Recursos esos que adaptamos para encajar dentro de las demandas del laboratorio. Los recursos eran humanos y financieros, ya que había recurso para comprar materiales para los proyectos, pero no era infinito, hubo necesidad de seleccionar estes proyectos, ¿no? También contratamos un equipo técnico, trabajamos con 16 proyectos y 240 participantes. Y en la tercera edición, realizada algunas semanas después de la segunda, trabajamos con los recursos de una fundación filantrópica privada en Brasil que nos donó un valor fijo para hacer el laboratorio. Nosotros continuamos con las organizaciones cooperativas y la ayuda de nuestra red de participantes. Pero en este momento todos recibieron pago, mediadores, técnicos y equipo de trabajo. Había recursos para compra de materiales para los proyectos y seleccionamos entonces 11 e invitamos 5 otros proyectos de las ediciones anteriores que quisieran retornar lá para desarrollar otros aspectos de su prototipo. En este laboratorio trabajamos con 200 participantes. Sin embargo, la forma como uno organiza los recursos financieros, materiales y humanos influirá directamente en la forma como funciona el laboratorio y el tipo de impacto que produce, ¿no? Un laboratorio necesita diferentes tipos de inversión y la cooperación y la participación de la comunidad es muy importante. En el texto que les envié van a encontrar un listado de cosas necesarias para llevar en su caja de herramientas para la gobernanza de recursos. En el texto también hay muchas informaciones sobre cómo cómo saber qué tipo de recurso es necesario para cada contexto, cómo funciona cuando hacemos un laboratorio presencial, por ejemplo. Para ayudar a estructurar y gestionar
recursos, é importante ter um objetivo muito claro de lo que queremos alcançar com os talleres e com a infraestrutura que queremos organizar. É sempre bueno hacernos perguntas mientras planeamos. Em el texto também les dejo algumas indicações sobre isso. São exemplos de perguntas que hacemos a nós mesmas para identificar as potências de los recursos disponíveis. Muy bien, vamos mirar um listado de recursos possíveis, ¿no? A ver, recursos humanos. Empecemos com o equipo de trabalho. O tamanho do equipo é determinado por el tamanho del taller e quanto há de recursos financeiros disponíveis. O equipo pode ser solidária, ou seja, donar seu tempo e seus saberes, ou ter um pago, depende do tipo de laboratório que se vai montar. Dentro do equipo, há dois perfis que são muito importantes. Los mentores têm funções distintas dependendo do tipo de taller. Em geral, orientam o projeto para que o equipo não perda seus objetivos, não? Ajuda para que os equipos logrem criar um ambiente sano e produtivo de colaboração. São observadores, atentos ao tempo do taller. Podem nutrir os projetos com referência, ferramentas, exemplos, fazer conexões entre projetos e colaboradores do taller. Algumas vezes também podem observar o nascimento de conflitos ou prever problemas e mitigá-los antes que a gente se desgaste com isso. São o puente entre os projetos, colaboradores e a coordenação do taller. Hablemos agora um pouquinho de los mediadores. São o puente entre os projetos del taller e a comunidade onde estão inseridos. São responsáveis de levar a la gente para conhecer e dialogar com as pessoas da comunidade, para conhecer os lugares, os recursos do território onde estão trabalhando, organizam reuniões com a comunidade, evaluam junto aos equipos qual comunidade pode colaborar com o equipo ou onde o protótipo pode encaixar-se melhor. O trabalho de mediação começa antes. Em alguns casos, os mediadores trabalham muito dentro do laboratório. Vai depender muito de que tipo de laboratório e de talleres de prototipado estamos criando, não? Outro aspecto importante dos recursos humanos é a rede de colaboradores. São as pessoas que já participaram de algum taller ou laboratório de outras organizações cooperadas. Essas pessoas ajudam muito a difundir a metodologia do laboratório dentro e fora. Colaboram fazendo que a metodologia funcione e muitas vezes se cambia em equipe de trabalho. Há muitas coisas mais no texto. Mire, por favor. Sobre recursos materiais, não? Hablemos sobre ambientes. Criar ambientes é das coisas mais importantes e hermosas também em um lab. Ambientes arquitetônicos, espaciais e ambientes psíquicos, mentais, emocionais. Em el texto, les dejo um listado de possibilidades. Aqui, les vou a indicar dois que são muito importantes em nosso lab em silo. A conectividade. Tenho uma curiosidade. Para vosotras, é possível imaginar um lab sem conexão de internet? Eu penso que sim, já provamos. Já hicimos labs sem internet ou com pouca conectividade. Muitas vezes, montar uma rede intranet ou rede mesh pode ser uma boa ideia. A comida. Nós damos muita importância à alimentação porque creemos que ela pode ajudar a manter o ritmo de um laboratório produtivo. E tranquilo também. Creemos que é essencial ter comida sana, equilibrada, que não te dê sonho, por exemplo. É necessário ter opções vegetarianas e veganas ou atender a restrições de saúde específicas, não? Para isso, aprovamos um cardápio e se há cocina disponível, nós podemos ter um equipo fijo de cozinheiras que estejam atentas ao ritmo do laboratório. Em el texto há referências sobre a infraestrutura técnica e exemplos de muitos tipos de talleres. Talleres de fabricação digital, tradicionais, taller acabado, que são zonas livres de partículas, fotográfico, biohacking. Ao montar talleres para um lab, considere o contexto territorial e os objetivos de sua existência. Em Silo, por exemplo, nós optamos por solo ter ferramentas muito simples, básicas de marcenaria, reciclagem e planeamos comprar uma termoformadora. Todo o restante prestamos de outras organizações cooperadas. Isso ajuda a criar também participação e mobilização. Isso é uma estratégia para fazer com que o lab seja mais aberto, que se pueda articular, conectar e assim criar comunidades, não? E fazer mais grandes os impactos no território onde estás.
Encerro a comunicação aqui. Em el texto van a encontrar outros tópicos mais específicos que igual são importantes para organizar recursos e espero que hayan disfrutado su tempo comigo. Saludos!